Muy buena chavalada. En esta ocasión, como podéis ver en el título del vídeo, vamos a montar pastillas EBC verdes para comprobar si se notan y si merecen o no la pena invertir en ese tipo de pastilla. Así que dentro intro. Previamente vamos a comentar rápidamente en un minutito los tipos de pastillas EBC que existen en el mercado y que podemos llegar a montar. Concretamente tenemos las negras, que son las OEM, o sea las de serie pero ligeramente mejoradas, que como podemos ver en la imagen tienen hasta 400 grados de temperatura. Después la mejora primera que tenemos a esa pastilla de serie es la verde, hasta 650 grados, que es la que hemos cogido en esta ocasión, al ser un vehículo que va a hacer entre comillas conducción deportiva y algún puerto y poco más, no va a entrar como tal en circuito. Y después de esta pastilla está la roja, que es un cambio más significativo porque tiene compuesto cerámico, por lo que aguanta más temperatura, como se puede ver, hasta 750. Y después, por encima, por así decirlo, la mejor que puede existir en relación a calle y circuito, tenemos las amarillas, que aguantan hasta 900 grados de temperatura y tienen muy buena fricción tanto en caliente como en frío. Que es algo a tener muy en cuenta para cuando iniciamos la marcha en la calle con un coche con el que estamos diariamente. Después están las azules, que esas son ya más para circuito porque en frío tienen menor fricción, y nos faltarían, que en esta foto no figuran, las naranjas. Las naranjas no son legales directamente para poder circular por carretera por la poca fricción que tienen en frío. A la hora de salir con el coche no frena prácticamente nada hasta que no empieza a tener una fricción constante, calentarse y ya entra en su temperatura de funcionamiento. Por lo que las mejores, si podéis, amarillas, pero bueno, en este caso, dado la circunstancia del vehículo, que no es tampoco para cada circuito, vamos a montar las verdes y ver qué tal van. Lo primero vamos a comentar brevemente qué es lo que vamos a montar. Empezamos por los latiguillos, son OEM de marca Brembo, pero no, lo ideal serían metálicos, pero bueno, en España con la reglamentación en la mano estás un poco a expensas de que el del ITV te quiera o no tirar, porque la normativa es un poco ambigua. Pasamos a los discos. Los discos, como podéis ver, son también unos Brembo, llevan un revestimiento para evitar la corrosión y así evitar, sobre todo a la hora de acoplar lo que es el disco con la rueda, que no se oxide y cree corrosión. Aunque sí que he podido observar que en los extremos, con la alta temperatura, esa especie de revestimiento que lleva se acaba levantando. Pero bueno, sobre todo en el acople lo importante es que no se oxide. En cuanto al líquido, ya hemos hablado en otros vídeos del canal sobre lo importante que es echar un líquido de altas prestaciones o de buena calidad, porque nos va a afectar muchísimo la frenada. Pero bueno, os dejo el enlace del vídeo sobre el que ya hablamos del tema del líquido en el canal. Y bueno, pasamos a las pastillas. Las pastillas que hemos montado son las EBC compuesto verde, como habéis podido ver en la anterior imagen donde explicaba los grados de temperatura. Debido a que, bueno, esta pastilla en principio, al uso que le vamos a dar nosotros, que no va a ser un uso de circuito, sino de conducción deportiva entre comillas, y algún que otro puerto y tal, pues creemos que va a ser suficiente, y sobre todo ahorro de dinero, ya que pasar de un escalón a otro dentro de estas pastillas aumenta considerablemente el coste. Y bueno, esta pastilla lleva una parte roja, que es para que se adapte bien al disco cuando la montamos nueva, y eso enseguida se quema. Y nada, y el acople por detrás con goma y tal, para que adapte bien a lo que es a la pinza. Así que bueno, pues vamos a ver qué tal el montaje de esta pastilla. Aquí vemos uno de los motivos por los que cambiar los latiguillos. No sé si se aprecia bien en cámara, está el latiguillo por aquí normal, y cuando llega aquí arriba está como hinchado. No se aprecia ahí, ¿lo ves? Esto es porque las capas internas del latiguillo, que es una serie de goma y trenzado, pues se han roto las capas de dentro, y entonces está pues esto que en cualquier momento de la presión al frenar fuerte pues puede estallar tu latiguillo. Como vemos, aquí está el nuevo, y fijaros cómo está por dentro todo de lo que es el
el aluminio que lleva, y este todo está al ras de lo hinchado que está el latiguillo. Esto podría romperse en cualquier momento. Comenzamos nuestra prueba de los frenos en carretera. Eso sí, antes comentar que deberemos adaptar nuestra pastilla al disco y el disco a la pastilla con en torno a unos 200 y pico kilómetros de una conducción normal, para que se acoplen perfectamente y evitar problemas. Después de conducir durante varias horas por carreteras del Bierzo y disfrutar de nuestro coche y sobre todo de los bonitos paisajes de la zona, sacamos las siguientes conclusiones. Las he probado a fondo en un puerto de montaña y creo que las sobreestimé. O sea, vamos a comentar primero las impresiones buenas. En cuanto nada más montarlas se nota la adherencia de la pastilla, que muchísimo mayor. En cuanto a que tocas un poquito el pedal, ya retiene más el coche que con unas de serie. Eso nada más montarlas ya se nota. Después en conducción, pues, un poquito más deportiva, más rápida y tal, pues frenadas más de emergencia, o sea, son muchísimo más instantáneas. O sea, te clava el coche muchísimo más. Y eso en este coche en concreto, que va un poquito justo los frenos, pues se nota mucho. Y en todos esos aspectos, pues las pastillas son muy buenas. La verdad que estoy muy contento. El tema ya es cuando empiezas a requerir que sean constantes durante bastantes frenadas. Ahí empiezan a decaer. Bueno, y esto es lo que ocurrió tras bajar el puerto y varias, por así decirlo, pisadas un poco más fuertes que la cuenta, pero tampoco mucho, ya que esto es una zona que conozco bien y he ido bastantes veces más con el coche. Pero ocurrió esto tras exigir un poquito más de la cuenta que otras ocasiones, que básicamente me quedé sin frenos. Pues bueno, en resumidas cuentas, tras haber visto los vídeos de las carreteras por donde hemos andado, en puertos y tal, pues en cuanto a si lo recomendaría, pues a ver, creo que la pastilla más idónea sería el ABC compuesto rojo, por contener lo que es compuesto cerámico y va a evitar que se fatiguen. Estas pastillas en concreto, a ver, teniendo en cuenta el precio que tienen en relación a unas más, pues que somos originales, y la capacidad de fatigarse que tienen, las veo un poquito caras. Creo que tiraría directamente más para las rojas. En cuanto a conducción, generalmente, o sea, deportiva, requerir una buena frenada en freestyle, son unas pastillas excepcionales. Ahora, a la hora de hacer un puerto o tal, tienes que medir mucho las frenadas, porque te va a ocurrir lo que hemos visto con bastante facilidad. Entonces, pues bueno, ahí ya cada uno las impresiones y las necesidades que vea en su vehículo, en su tipo de conducción y tal. En circuito sí que puedo confirmar que no son suficientes, se fatigan muy rápido. Así que hasta aquí las opiniones o pruebas sobre estas pastillas CBC. Yo evidentemente las dejaré hasta que se terminen de gastar, pero sí que es verdad que para próximos cambios probaría o unas de un compuesto con cerámica, las que son las CBC rojo, o probaría unas Ferodo y tal, porque estas frenan muy bien, van muy bien, pero fatigan con bastante facilidad. Así que bueno, hasta la próxima prueba.